Gracias a nuestra compañera Mariana Sánchez. Mire, un oficio que cobra relevancia justo en estos días es el de sepulturero. Acompáñame a conocer el testimonio de don David. Sí, David, ahí están los restos. Hay que exhumarlos para sepultar a otra persona mañana y hay que acomodar los restos por ahí cerquita. Hay que juntar todos los restos, David. Su relación con los muertos comenzó desde muy pequeño, a sus 15 años de edad. El sismo del 85 para acá, va a cumplir 33 años trabajando aquí en el panteón. Nosotros entramos a trabajar aquí a las 8 de la mañana, salimos a las 4. Lo que nos mandan a hacer es abrir una fosa, ya sea para sepultar o para entregarle los restos a los familiares. Y cuando no sepulto, como sepulto una semana sí y una no, la otra semana nos toca hacer limpieza al panteón. El ser sepulturero es sin duda un oficio que no cualquier persona podría realizar, pero que de acuerdo con David, en muchas ocasiones se trae en la sangre. Porque mi papá ya trabajaba acá, mis abuelitos y tíos, primos trabajan acá también. Mi papá pues, ahorita va a cumplir 50 años de servicio, está todavía activo trabajando. Con más de 30 años trabajando incluso de noche en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, David asegura que nunca le ha pasado nada paranormal. Hay que tenerle miedo a los vivos, los muertos ya no hacen nada, los muertos ya descansan. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.